Un simple invernadero en la Austria del siglo XIX fue la cuna de la genética moderna. El jardinero era un monje agustino llamado Gregor Mendel. Mendel trabajó incansablemente con sus plantas de chícharo para cruzar las características de cada una y para determinar qué rasgos pasarían de una generación a la siguiente. Con los datos que reunió, el análisis de Mendel demostró que los patrones de la herencia eran matemáticamente predecibles. Las semillas de la investigación que fueron sembradas en ese modesto jardín llevaron a Gregor Mendel a formular sus leyes de la herencia y a poner los cimientos para el estudio de la herencia y la genética. Cambio. Diversidad. Sistema. Equilibrio. Biología, introducción a la genética clásica y cruzas monohíbridas. Las leyes de Gregor Mendel. En este programa repasarán algunas de las primeras teorías de la herencia y luego estudiarán los principios de la herencia de Mendel. Se usará el vocabulario de la genética moderna mientras exploran los resultados de una cruza monohíbrida buscando un rasgo genético en particular y verán la importancia de hacer cruzas de prueba. También harán algo de matemáticas en este programa. Aprenderán a usar las probabilidades para predecir genotipos y fenotipos particulares que aparecen en una generación. Diversidad. Los rasgos hereditarios han intrigado a los científicos, especialmente cuando las características no aparecen en los padres. Herencia es el término aplicado a este traspaso de rasgos. La teoría de Aristóteles de la pangénesis afirmaba que pequeños pangenes venían de todas las células del cuerpo. Esas partículas combinadas eran dadas al niño nonato para que todas las características pudieran ser heredadas. Hoy usamos el término gene. Este es el factor que viene de cada padre para efectuar la herencia. La palabra se deriva de la lengua griega de Aristóteles y significa dar nacimiento a. En los siglos XVII y XVIII emergieron y chocaron dos teorías sobre la herencia. Los científicos que apoyaron a Anton van Leeuwenhoek, el inventor del microscopio, afirmaron que vieron a un humano en miniatura dentro del esperma. Regnier de Graaf notó que los áfidos podían reproducirse partenogenéticamente. Esto es, que los huevos femeninos podían desarrollarse sin ser fertilizados por esperma. Esto llevó a la creencia de que el huevo contenía al homúnculo o bebé en miniatura, mientras que el semen solo estimulaba su crecimiento. Estas teorías de la miniaturización fueron desafiadas cuando Caspar Wolf, un fisiólogo alemán, notó que órganos especializados surgían de tejidos no especializados en una planta en crecimiento. Después descubrió que las células de embriones humanos también se diferenciaban durante el crecimiento. Definitivamente, un humano pequeño no estaba dentro del huevo fertilizado. A principios del siglo XIX, biólogos que observaban plantas establecieron que la teoría de la mezcla, es decir, que los materiales para la herencia venían de ambos padres y se mezclaban en la fertilización. Pero el modelo de la herencia de Gregor Mendel rechazaba los conceptos del homúnculo y de la mezcla. Mendel demostró que la cruza de plantas altas de chícharo con plantas enanas de chícharo no resultaban en plantas que fueran de altura media, sino que resultaba un radio fijo de plantas altas y enanas. Al estudiar otras características, Mendel pudo demostrar que las diferentes características no se mezclaban, sino que conservaban su identidad. Él demostró qué pares de características se combinaban y clasificaban a sí mismas de acuerdo a unas reglas fijas y simples. Biobreviario. A principios del siglo XIX, los biólogos pensaban que la mezcla era la responsable de una descendencia rosa cuando se cruzaban dragones rojos y blancos. Ahora entendemos que ese no es el caso para los rasgos que Mendel estudió. Pero ¿cómo descubrió él eso? Las estructuras reproductivas de la planta de chícharo están contenidas en cada flor de la planta. Estos son los estambres y los pistilos. Una flor se autopoliniza cuando el polen del estambre es transferido por el viento o los insectos a la superficie pegajosa del pistilo. Un tubo de polen se desarrolla y extiende el pistilo hasta la célula huevo en el ovario. El núcleo del esperma en el tubo de polen se combina con el huevo y lo fertiliza.
Mendel tenía que asegurarse de poder controlar la paternidad de las semillas y envolvía las plantas que quería autofertilizar para que no pudieran ser polinizadas y fertilizadas por otras plantas. Cortaba las anteras de las flores de otras plantas para así polinizarlas él mismo, con el polen de otras plantas específicas. Esto es cruzapolinización. Resulta en la fertilización del huevo de una planta por el núcleo del esperma de otra planta. Biodescubrimiento. Debo dejar claro esto para la Sociedad de Historia Natural. Todas estas plantas tuvieron flores terminales, flores que crecen de las puntas de los estambres. Después de haber sido autofertilizadas, produjeron plantas que tuvieron flores terminales. Yo llamo a estas plantas mi generación P1. Plantas padre que yo sabía que eran de casta pura. Estas plantas produjeron flores que crecen a un lado del estambre, flores axiales. Luego de que estas plantas han sido autofertilizadas, todas ellas produjeron plantas que tuvieron flores axiales. Estas plantas son de casta pura. Decidí hacer mi primera cruza con plantas de casta pura. Crucé y fertilicé plantas de casta pura de flores terminales con plantas de casta pura de flores axiales. Todas las flores producidas en la F1 o primera generación filial tenían flores axiales. Me pregunté a dónde se había ido el factor terminal y decidí cruzar las plantas F1. Las plantas F1 no eran de casta pura, es decir, no produjeron descendencia como ellas mismas. De las plantas de la F2 o segunda generación filial, 3/4 produjeron flores axiales y 1/4 produjo flores terminales. El factor para las flores terminales había vuelto. Ansioso por saber más, dejé que cada planta de la generación F2 se autofertilizara. De las plantas producidas, 1/4 fueron de flores axiales de casta pura. La mitad no eran de casta pura o híbridas, pero produjeron flores axiales, y 1/4 fueron de flores terminales de casta pura. Claramente las plantas híbridas contenían factores para ambas características, pero produjeron solo flores axiales. El factor para las flores terminales no había desaparecido, estaba solo enmascarado. Cuando éstas se combinaban con una planta que tenía un factor similar, producían descendencia que tenía flores terminales. Para explicar esos resultados, yo pienso que los factores hereditarios deben ocurrir en pares. Esos factores deben separarse en la planta padre, y luego cada padre debe dar un factor, al azar, para la siguiente generación. Llamaré a esos factores dominantes o recesivos. El factor dominante enmascara al factor recesivo. En este caso, las plantas axiales de casta pura tienen dos factores dominantes. A mayúscula, A mayúscula. Las plantas terminales de casta pura tienen dos factores recesivos, A minúscula, A minúscula. Así que el rasgo puede aparecer. Las plantas híbridas tienen un factor dominante, A mayúscula, y un factor recesivo, A minúscula. Pero solo se presenta el factor dominante, flor axial. Biorepaso. Aquí hay una lista de términos usados en la genética moderna. Vamos a ver que también los definen como un repaso del trabajo de Mendel. Y para hacerlo interesante, si lo definen correctamente, yo les daré las tarjetas y las sumaremos al final. Muy bien. Bueno, lo que Mendel primero llamó factores, ahora los llamamos genes. De acuerdo. Define genes. Los genes son áreas en los cromosomas que definen nuestros rasgos. Y los cromosomas son largas hileras de ADN. Muy bien. Aprendimos sobre los cromosomas cuando estudiamos la meiosis. La meiosis es la separación de los cromosomas cuando las células reproductivas se dividen para formar gametos. Son dos. Bien hecho. ¿Ahora puedes definir gameto? Bien, es lo que se obtiene cuando hay meiosis. En realidad, es lo que se obtiene después de la meiosis. Un gameto es una célula sexual haploide con un juego completo de cromosomas, contraria a una célula somática o corporal que tienen dos juegos completos de cromosomas. Excelente. Yo definiré fertilización. Eso sería cuando dos gametos se combinan, el esperma y el huevo, para obtener una célula haploide completa. Bueno, en realidad se llama diploide, pero te doy la tarjeta de todos modos. Gracias.
Vamos a ver. Bueno, sé que homo significa uno y lo mismo, y zygous debe referirse al cigoto. Estuvimos hablando de eso antes. Así que homocigoto significa que un individuo tiene los mismos genes. Estás cerca. Necesitas tratar con los alelos primero. Muy bien. Yo me quedo con la carta. Los alelos son dos o más formas de un gene en un lugar específico de un cromosoma. Dibujaré un par de cromosomas homólogos. Pondré la localización del gene para la posición de la flor aquí. Hay dos alelos para este rasgo. Una posición axial y una posición terminal. Mendel descubrió que el alelo axial es dominante, así que le daremos a ese una letra A mayúscula. El alelo de la posición terminal es recesivo, así que escribiremos una A minúscula. Ahora habrá otros pares alelos en otros cromosomas homólogos, tal vez para el color de la flor o el largo del estambre. En cada individuo de una especie, los genes son ordenados, alineados a lo largo del cromosoma, y en los cromosomas homólogos ese orden es el mismo. Así. ¿Quieres corregir tu definición de homocigoto? Está bien. Homocigoto es cuando un individuo tiene el mismo juego de alelos para un rasgo dominante o recesivo. Correcto. Si los autofertilizamos, ¿qué clase de descendencia serán? Bueno, probablemente serían de casta pura, dando los mismos rasgos a cada gameto. Perfecto. ¿Por qué no intentas otra, Nicole? Puedo adivinar que el heterocigoto significa lo diferente que el cigoto. Así que podría ser un alelo dominante y un alelo recesivo. Perfecto. Quedan dos. Voy a darles una pista. Feno es una palabra griega combinada que significa brillar o aparecer. Brillar o aparecer. Entonces, el fenotipo sería la aparición de un tipo o un rasgo. Y genotipo sería los alelos reales que tiene un individuo. Así que el genotipo A mayúscula, A minúscula, aparecería con el fenotipo de plantas con flores axiales, porque el alelo axial es dominante. Buen trabajo. Yo tengo 3. Yo tengo 6. Yo tengo una. Biohechos. El núcleo del esperma llevado por el polen y el huevo son gametos formados por meiosis. Esos gametos son haploides. Y como cada gameto solo puede llevar un alelo por cada rasgo, los alelos deben haberse segregado durante la meiosis o la gametogénesis. Cuando el núcleo del esperma haploide y el huevo se unen durante la fertilización, los alelos complementarios se aparean, potencialmente en nuevas combinaciones, y es restaurada la condición diploide en la descendencia. Biodesafío. Les traje la cosecha de una cruza monohíbrida entre dos plantas heterocigoto. Mono significa solo uno. Así que en este caso veremos solo un rasgo genético. El rasgo determina si estos chícharos serán arrugados o redondos. Y la redondez es dominante. ¿Cuáles son los genotipos de los padres heterocigoto? Si la redondez es dominante, se usa la primera letra de la palabra en mayúscula, o sea, R mayúscula, y luego R minúscula para mostrar el recesivo y por lo tanto heterocigoto. Correcto. Les daré a cada uno un vaso. Y aquí hay 2 platos. Lo que quiero que hagan es separar los chícharos redondos y los chícharos arrugados. Luego que cuenten los chícharos de cada clase y que determinen el radio de cada tipo de semilla. Muy bien. Pon los redondos aquí y yo pondré los arrugados acá. Está bien. Uy. Cuando los cromosomas se separan en la primera división meiótica, cada par de alelos se divide, ya que son portados por cromosomas homólogos. Decimos que los alelos individuales se segregan. Mendel llamó a esto el principio de la segregación. Ahora se conoce como la primera ley de Mendel, la ley de la segregación. ¿Ya terminaron sus cálculos? Sí. Terminamos con 657 chícharos en total. Contamos 156 chícharos arrugados y 501 chícharos redondos. Son muchos. Los radios fueron 156 entre 657 para los arrugados, que nos da un 0.237.
Y para los redondos fue 501 sobre 657, que nos da un 0.763. Sería más o menos un cuarto de arrugados y 3/4 de redondos. Bien, vamos a usar un cuadro Punnett para predecir los radios probables de los tipos de semillas en la descendencia. ¿Recuerdan los genotipos de las plantas, padre? Sí, R mayúscula, R minúscula. Muy bien, durante la meiosis esos se separarían en gametos. Y los gametos es lo que escribimos afuera del cuadro Punnett. Así tenemos R mayúscula y la R minúscula para un padre. Y luego tendríamos otra R mayúscula aquí y una R minúscula. Ahora, como si fuera en la fertilización, la forma de resolver un cuadro Punnett es combinando los gametos. Así que, ¿cuál es el genotipo del cigoto que habría aquí, Cam? R mayúscula, R mayúscula. Gracias, Nicole. ¿Cuál debería estar aquí? R mayúscula, R minúscula. ¿Sería el mismo para este también? Sí. Gracias. ¿Y qué hay del último cuadro? 2 R's minúscula. Correcto, este es el cuadro Punnett completo. ¿Esto qué nos dice? Nos dice todos los genotipos de la siguiente generación. Mientras contábamos los chícharos, veíamos los fenotipos y las probabilidades de su apariencia. 3 cuadros son redondos y el último cuadro nos dice que algunos serán arrugados. ¿Cómo se compara esto con sus datos? Bueno, nuestros datos muestran que 1/4 serán arrugados y 3/4 serán redondos. Así que esto concuerda con el cuadro Punnett. Eso está bien para los radios fenotípicos. ¿Qué me dicen de los radios genotípicos? Bueno, 1 de 4 tiene los 2 alelos dominantes, 2 de 4 son heterocigotos y 1 de 4 tiene 2 alelos recesivos. Ese es un radio genotípico de 1 por 2 por 1. Perfecto. Biobreviario. La herencia es como una danza de generaciones, asegurando una enorme variedad de rasgos heredados aún entre hermanos. Los rasgos pueden reaparecer 2 o 3 generaciones después si el mismo rasgo recesivo es proporcionado por una nueva pareja. Necesitamos explorar las reglas de la probabilidad que hacen del cuadro Punnett una valiosa herramienta de predicción. A ver si pueden entender esto. Decimos que los alelos se segregan al azar durante la gametogénesis y podemos predecir la probabilidad de eventos al azar usando las reglas de la probabilidad. Esta moneda tiene 2 lados. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga en cara en la siguiente ocasión? Eso es fácil. 1 de 2 o la mitad. ¿Y la probabilidad de que caiga en cruz? La misma probabilidad. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que caiga ya sea en cara o en cruz? Si es la mitad de todas las veces, 1. Las probabilidades también pueden expresarse como decimales. .50 más .50 igual a 1. Esta es una pregunta difícil. ¿Cuál es la probabilidad de que estas 2 monedas caigan en cara? Para cada moneda la probabilidad es una mitad. Sí, pero hay 4 diferentes probabilidades. Podrías tener 2 caras, 2 cruces, cruz izquierda, cara derecha, o cara izquierda, cruz derecha. Exacto. Podemos multiplicar las probabilidades de los eventos independientes para averiguar las probabilidades de eventos simultáneos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ambas monedas caigan en cara? 1/4 o .25. Excelente. Repaso. Este cuadro Punnett muestra las combinaciones posibles de caras o cruces cuando 2 monedas son lanzadas. La segregación de los alelos durante la gametogénesis de una planta heterocigoto es como lanzar una moneda. El gameto puede tener un alelo dominante, mostrado aquí como R mayúscula para la semilla redonda, o un alelo recesivo, mostrado aquí como R minúscula para la semilla arrugada. El otro padre heterocigoto ofrece los mismos 2 alelos en sus gametos. La posibilidad de que el cigoto fertilizado reciba 2 alelos recesivos es de 1 en 4, o sea, 1/4 o .25.
Podemos usar la multiplicación o regla de producto para obtener el mismo resultado. La posibilidad de que el cigoto obtenga un gameto recesivo de un padre es 1 de 2, 1/2 o 0.50. Y la posibilidad de recibir el gameto recesivo del otro padre es también de 0.50. Por lo tanto, la probabilidad general de que dos alelos recesivos se unan en la fertilización es 1/2 por 1/2 igual a 1/4. O, en términos decimales, 0.50 por 0.50 igual a 0.25. Esta es la probabilidad de que algún descendiente sea homocigoto recesivo en la capa de la semilla, siempre que ambos padres sean heterocigoto. Biodescubrimiento. ¿Cuáles son los rasgos que usted busca personalmente? Bueno, básicamente el canto. Aunque muchos criadores, en general, ellos no buscan la conformación. Pero a mí me gusta ver un pájaro bonito y yo trato de buscar la conformación también. Tal vez como algo secundario al canto. Pero creo que es bueno tener pájaros bonitos. Una de las diferencias en ellos es que los blancos no tienen un canto tan bueno como los amarillos. Aún después de tantos años que han tratado de criarlos, se requieren probablemente unas 6 generaciones para crear una casta. Si no tienes ningún blanco y vas a empezar de la nada, por así decirlo, la única forma de obtener un blanco es por una mutación realmente. Y si obtienes una mutación, desafortunadamente es probable que no cante, solo un canario. Pero mientras tenga el gene blanco en él, eso es lo que uno quiere. Pero si cruzas ese con tus amarillos, entonces tu primera casta, la primera descendencia, se llaman F1. Sí, tendrán un buen canto, cantarán bien, pero no tendrán las cualidades de los amarillos. Ninguno de ellos. Así que cada año sigues cruzándolos hasta obtener las características del amarillo. En blanco, claro está, porque tienes que conservar la casta blanca. Claro. Y sigues mejorando su canto de ese modo y probablemente en unas 3 generaciones obtengas algunos buenos cantarines, pero en 6 generaciones ellos deben ser buenos realmente. ¿Ha visto algo que lo sorprenda o algo que nunca haya esperado cuando está criando? Sí, en el tono de color hay una enorme cantidad de aves diferentes, de diferentes colores, y son asombrosos los nuevos colores que se están generando. Todo a través de lo mismo, de prestar genes, de cruzarlos y de ir modificándolos hasta que obtienes unos pájaros muy, muy bonitos. Hace unos 50 años quisieron criar rojos y creo que trataron de hacerlo por decoloración. Hasta cierto grado eso funciona. Algunas aves pueden colorearlas con color, pero como realmente consiguieron los rojos, fue introduciendo un gene y sin tener una mutación. Un pinzón rojo venezolano, el cual desde luego era rojo. Lo trajeron y lo aparearon con canarios amarillos. El único problema es que cuando cruzas una especie diferente, obtienes, pueden resultar estériles, pero sí obtuvieron hembras fértiles. Y después de 3 generaciones empezaron a tener machos fértiles. Y esa es la forma básicamente en que empezaron a obtener los rojos. Hoy hay algunos muy buenos canarios rojos por ahí. Así que o tomas un gene prestado de alguna parte, de algo que puedes cruzar con canarios, o esperas una mutación. Es la única manera. ¿Desde cuándo ha estado haciendo esto? Bueno, yo empecé de adolescente, que ya son muchos años, y aún estoy en esto. Biohechos. Una herramienta importante en la genética son las cruzas de prueba. Las cruzas de prueba son usadas para determinar el genotipo de un individuo en particular. En una cruza de prueba, el individuo de genotipo desconocido es cruzado con un homocigoto recesivo, estudiando la frecuencia de los fenotipos en los descendientes. Uno puede determinar el genotipo del organismo en cuestión.
Supongamos que quiere conocer la genética de un chícharo con capa redonda. R mayúscula, R minúscula. Para determinar cuál es cierto, el individuo se cruza con otro individuo homocigoto recesivo. Uno portando los alelos para R minúscula, R minúscula. La frecuencia de rasgos en la descendencia resultante revelará si la planta era heterocigoto u homocigoto. Si el individuo desconocido era heterocigoto, la mitad de la descendencia será heterocigoto redondos, R mayúscula, R minúscula. Y la mitad serán recesivos arrugados, R minúscula, R minúscula. Si era homocigoto, teniendo dos alelos dominantes para la capa redonda, todos los descendientes serán heterocigotos dominantes y serán redondos. De esta forma, una cruza de prueba revela qué genotipo es responsable del fenotipo. Información importante para cualquier criador que necesita determinar si un rasgo dominante es puro o es híbrido. Bioreporte. Ahora que sabemos por qué las cruzas de prueba son tan importantes, me complace decir que todas estas plantas han probado ser de casta pura. En esta caja tenemos plantas homocigoto altas, o doble T mayúsculas. Y en esta caja tenemos plantas homocigoto cortas, o enanas, doble T minúsculas. Sí, ahora tenemos que asegurarnos de que la cruza será polinizada adecuadamente. Tú prepárate para remover las anteras de una de las plantas altas, mientras esperamos que las anteras de las enanas maduren. Y cuando el polen esté maduro, podemos fertilizarlas. ¿Es este de aquí? Ese es. Cuidado. Buen trabajo. Este es el cuadro PONET completo para nuestro proyecto. Predecimos que toda la descendencia será heterocigoto para plantas altas, porque el alelo alto es dominante. Toda la generación F1 tendrá el mismo fenotipo, todas serán plantas altas. Excelente trabajo. Cambio. Es correcto. La atención precisa de Mendel a la recolección de datos, su curiosidad y su cuidadoso análisis de los números y radios lo llevaron al descubrimiento de los principios de la herencia. Su novedoso trabajo no fue verificado hasta que el microscopio reveló a los cromosomas dentro del núcleo de la célula, y eso fue muchos años después de la muerte de Mendel. Ahora sabemos que el sistema de alelos apareados y la segregación al azar de esos alelos en la gametogénesis aseguran la variación genética dentro de una reserva genética. Ellos también permiten que las mutaciones exitosas en un padre sean pasadas a la siguiente generación con radios predecibles. En una pista de baile, las parejas se unen y se separan y se combinan con otras para formar nuevos cuadros. De manera parecida, los gametos se unen en la fertilización en una danza de recombinación genética que pasa de generación en generación.